Oramos. Dios Padre, venimos ante ti, te damos gracias porque tú eres bueno. Las palabras que cantamos nos recuerdan de lo increíblemente bueno que eres. Y ahora al abrir ese libro y leer, nos damos cuenta una vez más que tú eres tan bueno con nosotros, que no solo nos mandas a obedecerte, sino que nos hablas a través de tu palabra. Entonces hoy te pedimos, Dios, que las palabras que leemos sean vivas y poderosas, y que tu Espíritu Santo obre a través de tu palabra, como has prometido que haces. Ayúdame a explicar bien y ayúdanos a amarte más. En tu nombre oramos. Amén. Ok, al pasar por el libro de Colosenses, si traes la Biblia, busque Colosenses, llegaremos ahí pronto. Al pasar por el libro de Colosenses, entramos hace poco, hace como 2 semanas, en la segunda parte, la segunda mitad del libro, capítulo 3 y 4, y lo que empezamos a ver hace poco, hace 2 semanas, es que Pablo empieza a dar una lista de instrucciones a los que son cristianos, a las personas que han tomado la decisión de entrar en paz con Dios. Y nos dice cómo el Hijo de Dios debe vivir, cómo debe vivir de una forma que imita a Cristo más y más en su vida. Y el texto de hoy va a contestar una pregunta que podríamos tener en la mente al ir leyendo las diferentes instrucciones que Pablo da en los 2 capítulos que tenemos por delante. Aún lo que vimos la semana pasada de los deseos que tenemos que morir a los deseos de nuestra carne, y podríamos levantar las manos y decir, ¿por qué? Como los niños, ¿va? Que cuando le dice algo a un niño, uno sabe que a lo mejor la respuesta que va a recibir es: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que hacerlo? ¿Por qué? Y si el niño no quiere hacerlo, ¿qué va a seguir preguntando? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hasta que uno por fin diga, ¿por qué lo tiene que hacer? Hazlo y ya. Y nosotros como grandes no hemos perdido la costumbre de preguntar por qué cuando alguien nos dice algo que hacer en el trabajo, cuando alguien un jefe o un supervisor te dice, vaya a hacer tal cosa, que es lo que siempre, lo primero que uno piensa. Ya no lo decimos tanto como los niños chiquitos, pero lo pensamos. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que hacer eso? Yo estaba bien aquí. ¿Por qué me está molestando? ¿Por qué me está moviendo para acá? ¿Por qué? ¿Por qué? Queremos saber por qué. Y después leemos en la palabra de Dios y Dios da instrucciones a sus hijos. Y la misma pregunta sale, ¿por qué? ¿Por qué tengo que hacer eso? Y hay que hablar de esta pregunta porque, por la razón que si nosotros no tenemos una buena respuesta a la pregunta de por qué, cuando alguien nos pide hacer algo, ¿qué hacemos? No hacemos nada, ¿verdad? No hacemos, si el jefe nos pide algo que no queremos hacer y no vemos por qué debemos hacerlo y el jefe no nos está viendo, eso sería una razón por hacerlo. Pero si no tenemos ninguna razón por hacerlo, ¿qué es lo que la carne dice? Hey, me voy a quedar sentado aquí. Yo no voy a hacer eso porque no tengo por qué hacerlo. ¿Has dicho esa frase? No voy a hacer eso porque no tengo por qué hacerlo. Y si no tenemos por qué hacer algo, no lo hacemos. Entonces, al principio de este pasaje, cuando Dios nos empieza a decir lo que quiere que hagamos, Él nos da una gran razón por la cual nosotros debemos hacer lo que Él dice. Y eso nos va a ayudar porque muchas veces, y lo vamos a ver al pasar leyendo lo que Dios dice que debemos hacer en las próximas semanas, muchas veces no tomamos tan en serio las cosas que Dios dice. Dios dice, haz eso, y decimos, oh sí, debería. Pero no lo hacemos tan rápido como deberíamos, no lo hacemos tan completamente como deberíamos. Dios dice, nunca haga tal cosa, y decimos, voy a tratar de no hacerlo. Y cuando nos damos cuenta de que hemos desobedecido a Dios, ¿qué es lo primero que pensamos? Lo primero que pensamos nos hace saber que no tomamos en serio lo que Dios dice. Lo primero que pensamos cuando pecamos, cuando yo cometo un pecado, ¿qué es lo primero que uno hace? Mira alrededor, ¿quién me vio? ¿Quién me escuchó? Eso no es tomar en serio lo que Dios dice, lo que Dios manda. Es querer que nadie más se dé cuenta, pero si nadie más se da cuenta, ¿qué pensamos? Muchas veces, no siempre, ¿qué sentimos? Bueno, por lo menos nadie vio. La próxima vez voy a intentar más, y no tomamos tan en serio nuestra desobediencia a Dios. Y Pablo no solo nos dice por qué debemos obedecer a Dios, pero en ese mismo texto, con la misma cosa, Él nos dice por qué debemos tomar en serio nuestra obediencia y nuestra desobediencia a Dios. Entonces, el texto de hoy es Colosenses 3, versos 5 a 7. Y si
Si dice, espérate, no leímos ese texto la semana pasada. Sí, pero si te fijaste la semana pasada, no vimos tanto el verso 6, el que vino entre 5 y 7. Vimos más 5 y 7, pero hoy vamos a ver más el 6. Por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos, la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Ese es el tema, verso 6. Por causa, pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. La ira de Dios, la ira de Dios, el furor de Dios contra la rebeldía que nosotros cometemos contra Él. Eso es lo que trae seriedad a nuestra búsqueda de Dios. Eso es lo que trae urgencia a tomar nuestra decisión de entregarnos a Jesús, de arrepentirnos y bautizarnos y decir a Jesús, tú vas a ser mi Señor, mi Salvador. Eso es lo que trae urgencia una vez que hemos decidido seguir a Cristo, obedecer y dejar y luchar como de vida y muerte para dejar nuestros pecados. Eso es lo que una de las grandes razones que debemos tener seriedad en nuestra búsqueda de Dios, es la ira de Dios. Mire lo que dice, pues la ira de Dios vendrá. La ira de Dios vendrá, algún día vendrá. Es algo en el juicio final y por toda la eternidad. La ira de Dios vendrá. Esa es una realidad. Su ira es una realidad que nos motiva, que nos debe motivar a seguirle y entregarnos a Él y obedecer lo que sea que Él nos pida. La ira de Dios, la idea grande de este verso para mí es que la ira de Dios es real y terrible. La ira de Dios es real y terrible y Dios derramará su ira sobre los que rebelan contra Él. Es terrible y real. Y en vez de solo decir lo que yo pienso que significa la ira de Dios y lo terrible y grande que es, yo pensé, ¿por qué no vemos lo que dice la Biblia de ese tema? Entonces, la vez pasada con mi esposa en la noche leemos un capítulo de la Biblia y vamos en orden y estábamos en Apocalipsis y algo que me llamó la atención durante las diferentes noches que estábamos leyendo este libro es la descripción de la ira de Dios que se encuentra en este libro. Se encuentra también en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento, en otros lugares. Pero en este libro hay unas descripciones que, wow, le da temor el ver la descripción. Vamos a ver algunas. En Apocalipsis 11, yo voy a leer, puse los versos en mis notas porque vamos a ir rápido por los versos. En Apocalipsis 11, 15, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo, el Mesías. Él reinará por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo, te damos gracias, oh Señor, Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras, y porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Las naciones se enfurecieron y mire, vino tu ira y llegó el tiempo de juzgar a los muertos y de dar la recompensa a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. El templo de Dios que está en el cielo fue abierto y el arca de su pacto que había en su templo, y hubo relámpagos y voces y truenos y un terremoto y una fuerte granizada. En el capítulo 14 del mismo Apocalipsis, verso 9. Entonces lo siguió otro ángel, el tercero, diciendo a gran voz, si alguien adora a la bestia a su imagen y recibe una marca en su frente o en su mano, mire, él también beberá del vino del furor de Dios, que está preparado puro en la copa de su ira. Será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y en presencia del Cordero. El humo de su tormenta asciende por los siglos de los siglos. No tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia a su imagen y cualquiera que recibe la marca en su nombre. Aquí está la perseverancia de los santos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces oí una voz del cielo que decía, escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus trabajos porque sus obras van con ellos.
En el 15, verso 7, dice, entonces uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, mire, llenas del furor de Dios, quien vive por los siglos de los siglos. El templo se llenó del humo de la gloria de Dios y de su poder. Nadie podía entrar al templo hasta que se terminaran las 7 plagas de los 7 ángeles. En el 19, 11, mira esa imagen, vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son de llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas. Tiene en un nombre escrito que nadie conoce sino él. Está vestido de un manto empapado de sangre y su nombre es el Verbo o la palabra de Dios. Es Jesús. Los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, los seguían sobre los caballos blancos, y de su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones y las regirá con vara de hierro. Él mismo, mire, pisa el lagar del vino, del furor, de la ira de Dios Todopoderoso. Su manto en su muslo tiene un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. En el 20, verso 11, vi un gran trono y a aquel que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. También vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. El mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Este es, mire, la segunda muerte, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Uno más, en el 21, verso 8, 7. Vencedor, heredará todas esas cosas. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esos hablan, pintan una imagen de la ira de Dios, de lo real y lo terrible que es, y de lo que produce la ira de Dios, del castigo, de dolor, de sufrir, de tormenta por toda la eternidad. Esa es la ira de Dios. Y si ahora levantara la mano y dijeras, ¿por qué tanta ira? Me gusta más las otras imágenes de Dios en la Biblia. El Señor es mi pastor, nada me faltará, de lugares de dedicado pastos, me guía por sombra de valle de muerte. Me gusta eso de que Dios está llevándome y con amor y ternura y misericordia. Y me gusta más ese Dios de ira no me cae tan bien, no sé, tal vez para ti, pero no para mí. No hay un Dios de ira y un Dios de amor, un Dios de bueno y un Dios malo. Hay un Dios y es el Rey soberano del universo, y Él es la perfección del amor y la perfección de la ira, de la justicia, de la misericordia, de la compasión, de la belleza. Él es el supremo de todo, y parte de lo que es Dios es ira. Esa es parte de quién es Dios, y vemos eso inevitablemente en por ejemplo, solo las pequeñas lecturas que hemos leído hoy están por toda la Biblia, la ira de Dios derramada. Y si tú dices, ¿por qué tanta ira? ¿Por qué derrama Dios su ira? ¿Y por qué 7 copas de la ira de Dios y el furor? ¿Y por qué tanta ira? La respuesta se encuentra en nuestro texto. Otra vez regresamos a Colosenses Para ver la respuesta tenemos que hacer una pregunta sobre quiénes vendrá la ira de Dios y por qué vendrá la ira de Dios. En el verso 6 dice, pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de esas cosas, los hijos de desobediencia. Dice, por la desobediencia vendrá la ira de Dios. ¿Qué es la desobediencia? Es no hacer lo que Dios dice. Entonces dice, por causa de esas cosas, ¿cuáles son estas cosas que menciona en el verso 6?
no tendríamos que levantar los ojos al verso 5 y ver cuáles son esas cosas. Dice, por esas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, la pasión y los malos deseos, la avaricia que es idolatría. Por causa de esas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Por desobedecer a Dios, por no hacer lo que el Creador pide, vendrá su ira. Y si uno dice, pero ¿por qué ira por desobediencia? ¿Por qué no compasión o mirar por otro lado y no tomar en cuenta la desobediencia? ¿Por qué? Porque nosotros, dice, hijos de desobediencia, Dios no nos hizo para ser hijos de desobediencia. Él nos hizo en su imagen para reflejar su gloria, para reflejar su ser, para que los demás vieran a nosotros, a las personas y vieran cómo es Dios, para que pudieran llegar a conocer a Dios por medio de cómo somos nosotros. Entonces, somos hechos en la imagen de Dios para reflejar su gloria, y Dios viene a su creación y dice, así es como yo quiero que vivan, de acuerdo con lo que yo he dicho, quiero que vivan, y así van a reflejar mi imagen y van a dar gloria a mí. Y nosotros escuchamos eso y ¿qué decimos? Eso es interesante, es una buena idea, pero no me gusta tanto. Lo que más me gusta es no vivir para la gloria de Dios. Quiero vivir para la gloria de mí mismo. Yo quiero vivir para que yo sea grande y famoso y respetado y admirado por otras personas. Yo quiero vivir de una forma que otras personas miren a mí con admiración. No, bueno, y si Dios recibe honor por mi vida, qué bueno, pero esa no es mi meta. Mi meta es que yo sea admirado y yo quiero ser mi propio jefe. Yo quiero ser mi pequeño Dios. Yo quiero tomar mis propias decisiones. Yo quiero hacer lo que yo quiero hacer. Y si lo que yo quiero hacer coincide con lo que Dios quiere, está bien. Y si no, también está bien, porque yo voy a ser mi propio jefe, para que yo sea el centro de mi pequeño universo. Y esto se llama rebeldía contra Dios. Y por ser nuestro propio jefe, nosotros desobedecemos a Dios y hacemos todas esas cosas que dice en el verso 5, todas esas cosas que por las cuales viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Es por nuestra rebeldía que viene la ira de Dios. Y nuestra desobediencia, las veces que yo hablo mal y pienso mal y actúo mal y siento mal, todo la desobediencia que yo hago, mire, es nada más que evidencia de que yo quiero ser mi propio jefe. Es evidencia de mi rebeldía contra Dios. Y por mi rebeldía viene la ira de Dios. ¿Por qué? Porque mi rebeldía contra Dios es el pecado más, es la ofensa más grande que hay en el universo. Si tú dices, sí, pero solo decir una cosita o pensar una cosa o hacer una cosa una vez no es la gran cosa. En sí, muchas veces nuestros pecados en sí no es la gran cosa. Es algo chiquito y nos arrepentimos y cambiamos. Es algo en sí que la acción no es pequeña. Podríamos decir que muchas veces nadie se lastimó, pero sí es enorme cada pequeño pecado que cometemos. ¿Por qué? Porque el acto es rebeldía contra Dios. Y esa es la ofensa más grande del universo. Y por ofender a Dios, por rebelar contra Él, tomar nuestras propias decisiones y desobedecer a Él, viene la ira de Dios. Hay otra pregunta entonces que surge, que es ¿cómo escapamos de la ira de Dios? Esa es buena pregunta también. ¿Cómo escapamos de la ira de Dios? Escapamos de la ira de Dios en Cristo. Mira lo que dice Pablo a ellos. Él, en medio de describir la ira de Dios, él dice a ellos, por el contexto, ustedes no recibirán la ira de Dios. Mira lo que dice. Por lo tanto, consideren muertos en el verso 5, que en el verso 6, pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de esas cosas, en los cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Él les está diciendo, ustedes no viven en esos pecados, ustedes están en Cristo. Lo que dijo en el verso 1 a 4, en el 1, si ustedes han resucitado con Cristo,
En el 3, ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. En el 4, cuando Cristo en nuestra vida sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en su gloria. Estar en Cristo, entregarse a Jesús para arrepentirse, bautizarse, tomar su decisión de entregarse a Jesús y estar en Cristo es lo que nos da libertad de la ira de Dios. Aquí vemos los dos lados del Evangelio. El Evangelio tiene dos lados, no es solo perdón y misericordia. El Evangelio empieza con algo que no nos gusta escuchar. El Evangelio empieza con eso, con la ira de Dios y nuestra desobediencia, nuestra rebeldía. El Evangelio empieza no con Cristo en la cruz. El Evangelio empieza con la razón que Cristo terminó en la cruz por nuestra rebeldía. El Evangelio empieza con la realidad de que nosotros somos malos, que nosotros queremos ser nuestro propio jefe y hacemos un relajo de nuestras vidas o desobedecemos a Dios y somos incapaces de querer agradar a Dios, que nosotros somos rebeldes y merecemos la muerte y recibiremos la muerte por toda la eternidad. Este es el Evangelio, es la primera parte del Evangelio, que nosotros somos malos, somos horribles, somos rebeldes y recibiremos la ira de Dios. Y esa realidad es fea y esa realidad cae encima de nosotros y nos deshace. No nos gusta escucharlo y nos destruye, nos aplasta. Esa es parte del Evangelio. Somos malos, recibiremos la ira de Dios. La otra parte del Evangelio es que en Jesús hay salvación, que Jesús fue a la cruz en nuestro lugar y Él recibió la ira de Dios en su cuerpo en la cruz. Y Él vivió una vida perfecta que los que entran en Él reciben. Y en vez de la ira de Dios, reciben la perfección de Jesús. Este es el otro lado del Evangelio. Eso es lo que nos salva de los malos y los horribles que somos, de la ira de Dios que merecemos. Cristo en la cruz. Y recibimos cuando estamos en Él el perdón, el poder ser hijos, hijas adoptivos, adoptados por Dios, perfectos en sus ojos, libres de culpa y libres de su ira. Escapamos de la ira de Dios en Jesús. Esta es salvación, es lo que significa ser rescatado. Nos rescata Jesús de la ira de Dios. Entonces, si la ira de Dios viene contra la rebeldía contra Él, todos hemos rebelado contra Dios, pero en Cristo podemos escapar de la ira de Dios, porque Él recibió la ira de Dios en nuestro lugar. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? No debemos vivir con el temor de Dios, con el temor de Dios Todopoderoso, no con pánico, pero con un temor respetuoso, en vez de no tomar tan en serio nuestra desobediencia a Él. No deberíamos vivir con mucho temor de Dios. ¿Qué dice en todo el Antiguo Testamento? La frase es: el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Todo empieza con tener temor a Dios, con venir a Dios y decir: no merezco nada y yo sé que no voy a recibir nada bueno, pero yo quiero y necesito, me entrego a ti. Todo empieza con el temor de Dios. Y si en ese momento tú estás escuchando eso y tú dices: yo nunca he tomado mi decisión de entrar en Cristo, entonces ese texto cae sobre ti. Ese texto es para ti en el sentido de que hasta que tú entres en Jesús, tú estás destinado a recibir la ira de Dios. La ira de Dios vendrá por tu rebeldía. Y tú recibirás la ira de Dios por toda la eternidad. Y todos los domingos que yo digo, te ruego que tome tu decisión de entregarte a Jesús, de aceptarlo como tu Señor y tu Salvador, de entrar en paz con Dios, es por esa razón. Porque tú estás destinado a recibir la ira de Dios. Pero cuando te entregues a Jesús y te arrepientes y te bautizas y tú decides seguir a Cristo, ¿sabe qué pasa? Todo cambia. En vez de recibir la ira de Dios, tú en un instante Dios te convierte en una nueva persona y pone su Espíritu Santo adentro de ti y te hace ser su hijo amado. Y en esa comunidad, en esa familia, cuando tú dices: yo estoy listo, quiero tomar mi decisión, no estoy listo, pero es hoy o nunca, yo lo quiero hacer, lo tengo que hacer. No lo pienses mucho, hazlo. Decía a alguien: yo quiero tomar mi decisión, quiero entregarme a Cristo, quiero arrepentirme y bautizarme. Y tú puedes escapar de la ira de Dios. Tú puedes ser salvo de la ira de Dios en Cristo. Y si ya has tomado esa decisión, mire, ese texto es para ti, para tú y yo también igual.
La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia por causa de esas cosas, de todos los deseos de nuestra carne. Y si tú has tomado tu decisión de seguir a Cristo y tú sigues a Jesús, pero después estás entreteniendo un pecado en tu vida y lo dejas ahí, en vez de luchar, lo estás dejando ahí, ¿sabes qué va a pasar con ese pecado? Te va a ir alejando de Dios y tú vas a estar escogiendo el pecado sobre Dios, haciendo lo opuesto del arrepentimiento. En vez de dejar el pecado por Cristo, estarás dejando poco a poco a Cristo por el pecado, por la rebeldía. Y tenemos que recordar, la ira de Dios viene por los que anden en desobediencia. Y si yo decido, aun siendo hijo de Dios, si yo decido que yo voy a andar en desobediencia y en los deseos de mi carne, yo recibiré la ira de Dios. Y ese temor de Dios debe motivarnos no a vivir en pánico, porque no somos salvados, no nos salvan nuestras obras, nos salva Cristo en la cruz, pero estando en Cristo debemos tener el temor de Dios y decir, mi Padre es el Rey del universo y Él enviará su ira sobre los hijos de desobediencia. Dios me salvó de mi desobediencia, yo no voy a regresar a mi desobediencia. Al ir viendo desobediencia en mi vida, yo voy a luchar contra esa desobediencia porque yo tengo temor de mi Padre, de Dios. No quiero caer debajo de la ira de Dios. Entonces, quiero darte algo práctico que puedes hacer. Piensa por un segundo en el pecado o los pecados que son parte de tu vida. Que son parte regular y los pones a un lado, pero no tomamos, los pecados que no tomamos tan en serio, que están ahí y luchamos y los vamos a dejar, entre comillas, y algún día lo vamos a dejar de hacer, pero está ahí en nuestra vida, lo estamos tolerando en nuestra vida. Ok, todos tenemos pecados así. ¿Qué tal si en el momento de tentación, si pensáramos eso? Es por ese pecado que la ira de Dios viene. Viene la ira de Dios por ese pecado. ¿Cómo nos motivaría el temor de Dios de dejar nuestro pecado y vivir como los hijos de Dios que somos? En el momento de tentación, decir es por ese pecado que viene la ira de Dios. Vamos a ponernos de pie. Vamos a tomar un tiempo de cantar a Jesús, de responder a Él por lo que hemos escuchado. Y te invito en ese momento, si tu corazón está preparado, te invito a que pases a tomar la Santa Cena. ¿Sabe qué recordamos en ese tiempo? Recordamos que por Cristo, por su cruz, por su cuerpo y su sangre, que nosotros podemos escapar de la ira de Dios, porque en la cruz Él tomó la ira de Dios en nuestro lugar. Y por eso recordamos a Cristo y su cruz por medio de la Santa Cena. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por ese día, por ser tan bueno con nosotros, por momentos como hoy que, aun con pasajes difíciles, tú nos recuerdas que tú nos amas. Tú nos amas tanto que nos adviertes de lo que viene si no te hacemos caso. Ayúdanos, Dios, a ser personas quienes individualmente vivimos con temor de ti. Y que ese temor nos lleve a obedecerte. En tu nombre oramos. Amén.